En la antigüedad los estoicos entendían el miedo no como un enemigo, sino como una señal que, si se interpreta correctamente, puede convertirse en una poderosa herramienta que galvaniza tanto la mente como el cuerpo, preparándonos para cualquier tipo de batalla que la vida nos presente. Séneca, uno de los más grandes filósofos romanos, es un ejemplo emblemático de cómo enfrentar el miedo con estoicismo. A pesar de sentir miedo, nunca permitió que éste dominara sus acciones. En lugar de eso, usó el miedo para mantenerse alerta, analizar situaciones con cuidado y tomar decisiones acertadas. Este enfoque estoico es similar al de los animales en la naturaleza que utilizan su miedo para sobrevivir y prosperar. Consideremos al pulpo, que a primera vista puede parecer vulnerable, pero posee habilidades sorprendentes como cambiar de color, liberar tinta para escapar de depredadores y regenerar sus miembros. Estas habilidades son el resultado de su miedo a la muerte y de los fracasos de sus ancestros, pero gracias a ellos, el pulpo se ha convertido en una criatura inteligente y adaptada a la supervivencia. Así, debemos aprender del pulpo y utilizar nuestro miedo como un catalizador para hacernos más fuertes y capaces. Nuestros miedos pueden estimular nuestra creatividad, agudizar nuestra concentración y, en última instancia, ayudarnos a sobrevivir y triunfar. Los guerreros antiguos, que enfrentaron innumerables desafíos, desde guerras hasta plagas mortales, nos dejaron un legado de coraje que puede inspirarnos hoy. En este contexto, quiero animarlos a explorar sus propias historias familiares o genealogías, ya que hacerlo puede ser una fuente inagotable de inspiración. Nuestros antepasados enfrentaron sus miedos, transformándolos en combustible para su persistencia y valentía. Al estudiar nuestra historia familiar, no solo honramos su memoria y sacrificio, sino que también encontramos inspiración en su valentía, lo que puede servirnos de faro en nuestros propios momentos de oscuridad. Invito a todos a descubrir esas historias, conectar con sus raíces y nutrirse del coraje ancestral. En nuestro linaje encontramos reflejada la valentía inherente a cada uno de nosotros, una llama que nos impulsa a avanzar a pesar del miedo. Aquellos que temen enfrentarse a la vida deben recordar que el miedo es simplemente una respuesta a lo desconocido. Pero al conocer y comprender a nuestro enemigo, el miedo pierde su poder y se transforma en una guía, en un instinto que nos alerta sobre peligros y nos ayuda a elaborar estrategias efectivas. No huyas de tu miedo, más bien, acéptalo y permite que afine tus sentidos, agudice tu mente. Recuerda que el miedo a menudo se basa en algo que no existe y que, al no permitir que te paralice, puedes canalizarlo y transformarlo en una fuerza positiva que te impulse hacia adelante. Las palabras de Séneca resuenan con fuerza en este contexto. No es que las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es que no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esto nos recuerda que es nuestra propia inacción y no las circunstancias lo que nos frena. Piensa en el jaguar, un maestro en el uso de la oscuridad y el miedo a su favor. Este majestuoso felino no teme a la oscuridad, la acepta y se convierte en parte de ella, utilizando su entorno y habilidades para superar desafíos. De igual manera, podemos aprender a ver nuestro miedo no como una amenaza, sino como un aliado. Nuestros miedos pueden convertirse en nuestros mayores defensores, impulsándonos a buscar estrategias, prepararnos mejor y, en última instancia, aumentar nuestras posibilidades de éxito. Pero esto solo puede suceder si enfrentamos nuestros miedos y los desafiamos. La comodidad es el enemigo del crecimiento. Si algo te empuja fuera de tu zona de confort, probablemente sea una señal de que es una oportunidad para crecer y mejorar. Así que atrévete a dar el paso, sal de tu zona de confort y enfrenta tus miedos. El campo de batalla puede ser aterrador, pero también es el lugar donde se forjan los verdaderos guerreros. Es crucial recordar que incluso en medio del miedo hay espacio para la gratitud. Como enseñaba el filósofo estoico Epicteto, no exijas que las cosas ocurran como tú quieres, sino que quieres las cosas tal como ocurren y tu vida fluirá bien.
Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y, en medio de la batalla, agradecer la oportunidad de enfrentar nuestros miedos, superar nuestros límites y convertirnos en guerreros más fuertes y valientes. La valentía no significa ausencia de miedo, sino enfrentarlo y actuar a pesar de él. En última instancia, cómo nos enfrentamos al miedo es nuestra elección. Elige usar tu miedo como un aliado, como una herramienta que te impulse a tomar medidas, a aprender y a crecer. En la adversidad encontramos nuestra verdadera fuerza, en el miedo nuestra verdadera valentía. Es fundamental entender que el miedo es una reacción natural ante la percepción de peligro o amenaza. Este instinto, profundamente arraigado en nuestra biología, ha sido esencial para la supervivencia de nuestra especie a lo largo de millones de años. En esencia, el miedo nos prepara y alerta para enfrentar o evadir situaciones potencialmente peligrosas. Por lo tanto, en su función más pura, el miedo es un aliado, no un adversario. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando el miedo nos paraliza en lugar de motivarnos a actuar. Esta parálisis ocurre a menudo cuando nuestro miedo se basa en suposiciones o escenarios hipotéticos, más que en amenazas reales e inmediatas. El primer paso para transformar el miedo en un aliado es diferenciar entre el miedo justificado, que se basa en una amenaza real y presente, y el miedo infundado, que se alimenta de la incertidumbre y de lo que podría suceder. Este discernimiento es crucial y nos lleva directamente a uno de los pilares del estoicismo, el principio de control. Los estoicos enseñan que debemos dividir el mundo en dos categorías: aquello que está bajo nuestro control y aquello que no lo está. Podemos controlar nuestras acciones, decisiones y reacciones, pero no podemos controlar las acciones de otros, los eventos externos, ni los resultados finales de nuestros esfuerzos. Al aplicar este principio a nuestra experiencia del miedo, comenzamos a identificar lo que realmente está en nuestro poder, cambiar o influir. Por ejemplo, frente al miedo a hablar en público, no podemos controlar la reacción de la audiencia, pero sí podemos controlar nuestra preparación, cómo manejamos nuestro nerviosismo y cómo comunicamos nuestras ideas. Identificar lo que podemos controlar nos lleva al siguiente paso: la acción. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como un catalizador para la preparación y la mejora continua. Si el miedo al fracaso te acecha, deja que ese miedo te motive a prepararte con más ahínco. Si temes a una situación específica, úese a ese miedo como señal para desarrollar una estrategia efectiva y enfrentar el desafío con determinación. Esta actitud proactiva frente al miedo nos recuerda que, aunque no tengamos control sobre todas las circunstancias de la vida, sí tenemos control sobre cómo respondemos a ellas. Y es en nuestra respuesta donde reside nuestro verdadero poder. Los antiguos estoicos practicaban un ejercicio conocido como premeditatio malorum, que consiste en visualizar previamente los posibles contratiempos y adversidades que podríamos enfrentar. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo, esta práctica busca prepararnos mentalmente para enfrentar lo peor, manteniendo la esperanza de lo mejor. Aunque puede parecer contraintuitivo, prepararse mentalmente para los desafíos y el miedo no es una invitación a la ansiedad, sino una estrategia para fortalecernos frente a los posibles obstáculos. Al anticipar los desafíos y miedos, nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de enfrentar mucho más de lo que inicialmente creíamos. La valentía, según esta perspectiva, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo y actuar a pesar de él. Como bien dijo Nelson Mandela, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. En última instancia, el miedo es una parte inevitable de la experiencia humana, pero la forma en que elegimos enfrentarlo define nuestro camino. Podemos dejar que el miedo nos domine y nos paralice, o podemos verlo como un desafío a superar, una oportunidad para crecer y fortalecernos. La decisión de convertir el miedo en un aliado es precisamente lo que nos permite avanzar,
aprender y evolucionar. En resumen, el viaje estoico no trata de negar o suprimir el miedo, sino de entenderlo, manejarlo y finalmente utilizarlo como un instrumento para nuestro crecimiento personal y espiritual. Al enfrentar nuestros miedos con coraje y determinación, no solo superamos los obstáculos externos, sino que también realizamos un profundo trabajo interno que nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Si este viaje hacia la transformación del miedo en un aliado resuena contigo, te invitamos a seguir explorando, aprendiendo y creciendo con nosotros. Dale like a este contenido, compártelo con aquellos que creas que pueden beneficiarse de estas palabras y suscríbete para descubrir más sobre cómo los principios estoicos pueden iluminar tu camino en la vida. Estamos aquí para apoyarte en tu evolución, mostrándote cómo transformar tus miedos en fortalezas y alcanzar un potencial que quizás nunca imaginaste posible.